Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré sobre el tema de la justificación. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y su bendición. Oremos. Dios Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él y solamente a través de Él que tú nos bendices, llamándonos a ti, justificándonos, perdonándonos todos nuestros pecados y dándonos la justicia de Jesucristo. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús, que este estudio te dé la gloria, la honra y la alabanza que son tuyas. Y también que nosotros crezcamos en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo, para poder compartir a los que nos rodean de esta gracia tuya. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues la justificación es una doctrina bíblica que se encuentra muy claramente enseñada en el Nuevo Testamento. Principalmente Pablo en Romanos habla mucho de la justificación. Y vamos a empezar hablando pues del tema basándonos en Romanos capítulo 8. Dice lo siguiente la bendita palabra de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Así que Pablo dice que Dios nos conoció de antemano. Y entonces Dios nos predestinó. Dios, llegado el momento, nos eligió, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Pero, ¿qué significa que Dios nos haya justificado? Vamos a ver entonces una definición sencilla sobre qué es la justificación. La justificación es un acto legal e instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados. Número 2, que la justicia de Cristo nos pertenece. Y 3, nos declara justos ante sus ojos. Así que vamos a empezar viendo el primer punto del estudio, que dice así: la justificación es una declaración legal de parte de Dios. Dios ha declarado que legalmente nosotros somos justos. Pero, ¿cómo puede ser esto? Si nosotros somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. ¿Y cómo es que Dios nos declara legalmente justos? Bueno, Dios ideó un plan maravilloso de salvación, de tal forma de que Él se encarna, se hace hombre, vive una vida santa, perfecta, que cumple toda la ley de Dios. Y llegado el momento, muere en la cruz Jesucristo, llevando nuestros pecados sobre su cuerpo. Así, Dios Padre puede perdonar el pecado de los hombres, porque hubo alguien, Jesucristo, que paga con su vida, derramando su sangre por los pecados de la humanidad. Y entonces, aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, que reconoce que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por él, se arrepiente de una manera sincera y voltea a Dios pidiendo misericordia y gracia, entonces Dios hace que sus pecados sean perdonados porque paga Jesucristo por ellos. Entonces Dios lo declara justo, pero además Dios le va a dar la justicia de Cristo. Entonces empecemos leyendo los versículos de la Biblia que hablan sobre este primer punto. Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es Dios
quien ofrece al Señor Jesucristo por el pecado en sacrificio. Más que los sacerdotes judíos, más que el pueblo judío, más allá de los romanos, de las huestes espirituales malignas, es Dios quien entrega a su Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y mis pecados. En el plan de Dios, en la sabiduría de Dios, en la infinita gracia de Dios, Él así satisface su justicia y permite entonces que su amor te llegue y te perdone. Sigamos leyendo. Las personas, tú y yo, somos declarados justos a sus ojos, los ojos de Dios, cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Y de esa forma, Dios nos puede declarar justos ante sus ojos. Sigamos leyendo. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia. Dios, en su infinita bondad, misericordia y sabiduría, quiso rescatarnos. Dice la Biblia, no así con los ángeles. Dios, cuando habló con Adán, le dijo, he aquí te doy para comer todo lo que hay en el huerto. Podrás comer de todos los frutos que hay, de todos los árboles, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios fue muy explícito. Sin embargo, Adán pecó, desobedeció a Dios, se rebeló de una manera muy consciente, y entonces el pecado entró y la muerte con él, porque la muerte es la separación de la relación con Dios. Entonces, Dios, que ama a la humanidad, ya había planeado esto de su salvación. Dios sabía que el hombre caería, y entonces el Hijo toma cuerpo, y el Hijo cumple toda ley, y el Hijo muere en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados y los míos. Y entonces Dios así puede demostrar su justicia, porque el Hijo paga por nuestros pecados. Dios nos hace de la vista gorda. Dios no solapa al pecador. No, hay quien paga por él, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una vez que Jesús paga por nuestros pecados, Dios está libre para derramar su gracia y perdonar al pecador, porque hubo quien ya pagó por sus pecados. Entonces, Dios, Él mismo, es justo e imparcial. ¿Por qué? Declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Creen que Jesús ya pagó por sus pecados, entonces Dios les perdona. Dios los hace justos a sus ojos. Entonces, esta es una obra de gracia de Dios, en que Jesucristo paga por nuestros pecados, y de esa forma Dios nos puede declarar justos ante sus ojos. Sigamos viendo cómo dice en Romanos 10:4, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él, se les declara justos a los ojos de Dios. Nuevamente se dice lo mismo. Aquellos que creen en Jesucristo, Dios los declara justos ante sus ojos. Bien, y veamos cómo dice en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo. Nuevamente, Dios nos declara justos ante sus ojos a nosotros creer en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Y Pablo añade, y no por ninguna obra de la ley, no por la obediencia a la ley. ¿Qué más dice? Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante los ojos de Dios. Nuevamente, Dios es quien nos declara justos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Y Dios es quien nos da también la fe. Bendito es su nombre. Vamos a ver el siguiente punto. Dios declara que somos justos ante sus ojos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? En Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya nadie nos puede condenar, nadie nos puede señalar, porque estamos en Cristo Jesús. Dios dice que no hay condenación a los que están en su Hijo Jesucristo. Así que Dios mismo no nos condena, nadie más nos puede condenar. Vamos a ver cómo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Pablo hace una pregunta retórica. ¿Quién? La respuesta es más que obvia. Nadie. Dios es el que justifica, dice Pablo. Y si Dios justifica, nadie nos puede señalar. ¿Quién condenará? Otra pregunta retórica. Nadie puede condenarnos, porque Cristo Jesús es el que murió. E incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesucristo está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, de tal forma de que ciertamente tropezamos, caemos, pecamos. No es nuestro estilo de vida estar pecando, pero fallamos porque todavía tenemos la naturaleza adámica en nuestro ser. Sin embargo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos impulsa, nos inclina a obedecer a Dios. Pero a veces nosotros deseamos pecar. Es una lucha, como dice Pablo, en nuestro ser. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Jesús está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Y Jesús le dice al Padre, yo morí en la cruz del Calvario por Él. Y entonces Dios nos ve justos porque estamos en Cristo. Bendito es el Señor. Ahora veamos cómo dice en Romanos 4. David describió la felicidad de los que son declarados justos, fíjense bien, sin hacer esfuerzos para lograrlo. O sea, sin buscar hacer un mérito. Lo único que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y además, esa fe es un regalo que Dios nos da. Sigamos leyendo. David dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. ¡Qué alegría! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Dios nos ha perdonado todo pecado, porque si nosotros cumpliéramos toda la ley, dice Santiago, y fallamos en un punto, entonces nosotros hemos fallado por completo ante Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y nosotros entonces lo que mereceríamos sería estar lejos de la presencia de Dios. En toda la eternidad, estar en las tinieblas, lejos de su luz admirable. Pero bendito es Dios, que en Cristo Jesús nos es borrado todo pecado de nuestra cuenta. Ah, bendito es el Señor. Vamos a ver el tercer punto que dice así. Dios puede declarar que somos justos
Y lo puede hacer porque nos atribuye la justicia de Cristo. Veamos en Romanos 5:19 que dice: por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Nosotros ahora tenemos la naturaleza adámica, tenemos la herencia del pecado de Adán, así como hemos heredado rasgos fisonómicos de nuestros padres, también hemos heredado la naturaleza pecadora de Adán. ¿Y qué más dice la palabra santa de Dios? Pero por uno solo que obedeció a Dios, Jesucristo, muchos serán declarados justos. Y nosotros somos declarados justos únicamente porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así como le dijo Pablo al carcelero de Filipos, cuando éste le pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijo: cree en el Señor Jesucristo y da ofrendas. Cree en el Señor Jesucristo y bautízate, etc. No, cree en el Señor Jesucristo. Acuérdense que en el estudio anterior hablamos que fe y arrepentimiento van juntos. Así que al decirle aquí cree, también significa que te vas a arrepentir en tu corazón de hacer pecado y vas a empezar a vivir una vida justa, recta, santa. Sigamos pues leyendo. Hablando de Abraham, Pablo dice lo siguiente: pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creía que Jesucristo vendría en su futuro, pero que Él era su propiciación, era su Salvador. Y entonces Abraham creyó en Jesús. Abraham miraba hacia el futuro. Nosotros ahora miramos hacia nuestro pasado. Sigamos leyendo. Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe en Jesucristo. Yo le añadiría aquí, porque cada vez que Abraham ofrecía un holocausto, él sabía que este holocausto estaba representando la promesa hecha de Dios a Adán, de que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Bueno, sigamos viendo qué dice ahora en Romanos capítulo 4. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones o sus obras, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Dios nos perdona gracias a nuestra fe en Jesucristo, no por ninguna obra, sino por nuestra fe en Jesús. Sigamos leyendo. En Filipenses 3:9 dice: ya no me apoyo en mi propia justicia, dice Pablo, por medio de obedecer la ley, por medio de hacer obras buenas. Más bien, dice Pablo, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, al igual que tú y yo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el siguiente punto, que dice: la justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios, no en base de mérito alguno que tengamos. Acabamos de ver que, dice Pablo, que él ya no busca justificarse ante Dios por obedecer la ley, sino ahora se justifica ante Dios por su fe en Jesucristo. Y no menciona ninguna obra. Así que igualmente aquí, nosotros, tú y yo, podemos ser justificados únicamente por la gracia de Dios y no hay mérito alguno. Veamos cómo dice la bendita palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Dios los salvó a ustedes y a mí por su gracia cuando creyeron, cuando creímos en Jesucristo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, que la salvación no es un premio por las cosas buenas
que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie. Nadie. Porque incluso la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Bendito Dios que lo ha hecho todo. Dios te ha llamado. Y Dios te ha regalado la fe para que tú creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y de esa forma Dios te justifica. Dios perdona tus pecados. Y te da la justicia de Cristo. De tal forma de que tú ya eres para Dios permanentemente justo. Bueno, veamos cómo dice en Romanos capítulo 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Nadie. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. La ley es un ayus, un sirviente, dice la Biblia, que nos lleva a Jesucristo. Y la ley nos muestra, es un espejo donde nos reflejamos y nos muestra cuán pecadores somos. Entre más conozcamos la ley, nos vamos a dar cuenta que mucho más hemos sido rebeldes con Dios. Veamos pues el último punto de nuestro estudio. Dios nos justifica por medio de nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios así en Gálatas. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Tú haces obras buenas y eso está muy bien, porque es para darle gloria a Dios, para dar testimonio de que eres cristiano. Pero ninguna obra buena te va a dar la salvación, que significa perdón de tus pecados. Porque nadie se puede justificar ante Dios obedeciendo la ley. Solamente creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a ver qué más dice la bendita palabra de Dios ahora en Gálatas 3. Dicho de otra manera, sigue hablando Pablo, la ley fue nuestra tutora o nuestro guía hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. En Romanos 5 dice lo siguiente, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Nuevamente, nosotros somos declarados justos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bendito es el Señor. En Romanos 3:22 nos dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Finalmente, en Gálatas 3:11 nos dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Nadie absolutamente puede agradar a Dios, porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Bendito es Dios, que Jesucristo sí la cumplió por completo. Y entonces el Padre dio testimonio de Jesús antes de que Él fuese crucificado. Este es mi Hijo amado, a Él oí, en quien tengo gran complacencia, porque Jesús siempre amaba al Padre. Y por eso vino, para obedecerle perfectamente y ser el sacrificio perfecto, sacrificio de Dios por nosotros.
Bendito es el Señor. Que este estudio te bendiga, que este estudio te anime a buscar más de Dios, que este estudio te ayude a entender que en Cristo Jesús tenemos muchas bendiciones. Una de ellas es que ante los ojos de Dios tú eres una persona justa, como si no hubieses pecado. Y además Dios siempre te seguirá viendo de esa manera, en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tenemos un Salvador maravilloso. ¿Cómo fue que tú ideaste tan glorioso plan de salvación? Caemos rendidos ante ti. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres. Amén. Amigo, te invito a que todos los días nos acompañes en oración por nuestro México, por la Iglesia de Dios. Estamos todavía en la pandemia del coronavirus y ciertamente estamos escuchando que va en incremento, pero Dios tiene control de todo esto. Pidámosle a Dios que Él se manifieste de una manera gloriosa en los corazones de las personas, para que vengan a Él, se arrepientan de sus pecados y sean salvos en Jesucristo nuestro Señor. Y aquellos que estamos en Jesucristo, tengamos todavía un mayor fervor por Él, sabiendo que ya el Señor Jesús pronto viene por su iglesia. Acompáñanos a las 6 de la tarde. Gracias. También te ruego que nos sigas en YouTube y en Facebook. Y bueno, los días de nuestras reuniones son los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Por favor, suscríbete, ve las predicaciones anteriores y muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias.